Hola a tothom, bona tarda a totes les persones que ja heu entrat i que esteu entrant a aquest 6è simposi edició Educació que fem en col·laboració amb la Fira Liberis Liber i juntament amb la Universitat de Girona. És un simposi que per nosaltres és sempre molt estimat i molt esperat perquè ens dona l'oportunitat de connectar amb diferents sectors que envolten i acompanyen el món de l'educació en aquesta tasca de l'educació literària. Sobretot, però focalitzem això, com diu el nom, en el món de l'edició, per mirar de visibilitzar la tasca de les editorials, perquè creiem que sempre queda potser una mica més a la fosca, a l'ombra, respecte potser dels autors o dels il·lustradors als quals posem més atenció habitualment. Però també creiem que és una oportunitat aquest simposi per reflexionar com les editorials influeixen directament en la nostra tasca educativa, com allò que es publica en les editorials acaba sent allò que tard o d'hora acabarem llegint a les escoles. I per tant, doncs, la seva primera tria és molt condicionant de la nostra tasca educativa. Però al revés també, com nosaltres, com a mestres i educadors, amb una forta influència amb els lectors inicials, amb un gran públic potencial, amb uns lectors en formació a les nostres mans, també podem influir directament a la vida de les editorials, com podem optar per als llibres així de tota la vida o els llibres que les grans editorials publiquen i publiciten massivament, o podem anar elaborant uns criteris més selectius, més pensats, més modelats, que donin vida també a d'altres editorials que toquen temes potser més espinosos o que els toquen d'una manera més sensible i, per tant, anar potenciant el que Miquel Àngel Codes, l'organitzador de la Fira Liberis Liber, en diu la bibliodiversitat. La Fira Liberis Liber té aquest punt en comú amb aquest simposi de donar veu, de donar un aparador al gran públic, però també a les escoles i a les biblioteques, a totes aquestes editorials que estan fent una tasca magnífica i molt necessària de publicar llibres que tenen un públic potser més petit, potser més selecte, però també que són llibres molt necessaris per a una educació literària completa. Aquest any, com sabeu, hem posat aquest títol de llibres d'emocions i llibres emocionants i teníem moltes ganes. De fet, és un tema que teníem així al pendent de feia molts anys, n'anàvem passant d'altres al davant, però aquest estava pendent de feia temps, perquè creiem que posa a debat una línia editorial que realment ha omplert molts prestatges de biblioteques, llibreries, escoles, que són aquests llibres, els anomenats llibres d'emocions, que aborden molt directament, d'una forma així molt explícita, les emocions, les anomenades emocions. Això realment és una línia que val la pena discutir i mirar amb lupa i també ampliar aquest debat a qüestions que són molt antigues en la literatura infantil i juvenil, que de fet són fundacionals, perquè la literatura infantil i juvenil, de fet, molts dels primers llibres van néixer amb això, amb aquesta voluntat així moralitzadora, educativa. Per tant, val la pena que ens plantegem això, si els llibres han de ser educatius, han de ser moralitzants, han de ser exemplars, han de ser explícits. Totes aquestes són les qüestions que avui tractarem amb les especialistes que hem convidat i que podem continuar així discutint el cap de setmana a Besalú, a la Fira Liberis Liber, en tots els espais i en cadascuna de les parades on trobarem molts editors amb llibres així afins a aquest tema de debat. Dono doncs la paraula a la Caro Cunde, que farà avui de moderadora. Muchas gracias, Mariona. Yo a partir de aquí seguiré en castellano.
ya que la Estrella Borrego, una de las participantes, aunque entienda el catalán, le será más fácil seguirlo en castellano y así nos hemos puesto de acuerdo de seguir en castellano. Entonces, primero por eso quería presentar a la Eva Martínez, que es maestra, tiene un máster en Pedagogía Sistemática, es formadora de la ICE de la UAB y presidenta de la asociación AREA, que es una asociación que promueve formación en el acompañamiento emocional, la comunicación, las relaciones y la innovación en el aprendizaje. Ella es especialista en educación emocional y al trabajo pedagógico con cuentos y narraciones. És coautora del libro Emociones i Família, El viatge comença a casa, i és autora del libro Sota la pell del llop, Acompanyar les emocions amb els contes tradicionals. Y es precisamente con una cita de este libro que me gustaría presentarla a Eva, ya que cuando lo leí me parecía como la mejor manera de ligar su presentación con el tema de hoy, de esta forma que seguramente a muchos de vosotros, maestras y formadoras maestras, os conectaráis con lo que ella explica al principio, que es como mínimo una descripción que he sentido muchas veces por parte vuestro. Dice, aquest llibre neix fruit del moviment que han generat dos grans amors. El primer, l'educació, que ha estat una vocació des de la meva infantesa. Recordo que jugava a ser mestra amb les meves nines, els recitava la lliçó mentre fumava amb els llapis, imitava aquelles admirades dones modernes que tenien el poder de coneixement i eren per mi un model d'èxit en tots els sentits. El segon, els llibres, segueixen vives també en la meva memòria, les lectures de la meva infantesa, com una porta a noves maneres de pensar i sentir, més enllà del que mai no hagués pogut imaginar. Les vegades que llegia d'amagat després de l'hora d'anar a dormir, els llibres que devorava d'adolescent, del nom dels quals no... Y me parecía, pues esto, realmente una forma de demostrar cómo la literatura, o en este caso el libro, divulgación puede llegar a nosotros, a hacernos sentir, a recordar lo que también muchos de nosotros hemos experimentado. Y también con un libro quiero conectar estas dos conferenciantes de la mesa redonda de hoy, y es en concreto El túnel de Anthony Brown. Me parecía adecuado porque encuentro que en el túnel son estos los cuentos tradicionales que llevan a un viaje iniciático, un viaje interior, a dos hermanos, un viaje muy emocional, que Anthony Brown sabe conectar a través de un texto muy parecido a lo que son los cuentos y lo que tiene el álbum ilustrado, una imagen que lo complementa, donde los lectores tienen que llenar los huecos que se crean entre imagen y texto con sus propias experiencias, recuerdos, sentimientos, intuiciones. Y me parece un libro interesante como estos, que Estrella Borrego actualmente publica en la editorial Zorro Rojo. Entonces, Estrella es licenciada en periodismo, doctorada en poesía contemporánea, y tiene un título de gestión emprendedora en lectura y escritura. Ella ha trabajado de directora de revistas culturales a Londres y es editora de literatura infantil y juvenil para varios editoriales españoles, entre ellos Penguin Random y Rojo. Cuando le hemos presentado como editora, pero no le hemos hecho justicia a todas las cosas que hace, porque además de ser editora, también ha publicado más de 300 libros, entre ellos creaciones propias como la serie Maquiavela, Malva Luna en catalán, publicado por Escanoa, o adaptaciones como La historia de Platero, y traducciones como la de Cómo encender un dragón apagado, o bien el libro divulgativo, también muy recomendable, 1100 libros infantiles, 1001 libros infantiles que hay que leer antes de crecer. Además, imparte talleres, cursos y actividades para el fomento de la lectura y la escritura en diversos proyectos de escuelas. Y bueno, con eso quiero empezar aquí con la mesa redonda. Os quiero dejar un momento a Eva y Estrella si queréis complementar esta presentación, si queréis ya entrar un poco en el tema de las emociones. Eva, si quieres, ¿quieres empezar? ¿Sí? Ok.
Bueno, buenas tardes a todos, todas las participantes que estáis ahí al otro lado. Yo quiero empezar agradeciendo también a vosotras, a la Feria Liberis Liber y a la Universidad de Girona, haberme invitado, porque me parece que es un campo tan apasionante, tan fértil y tan rico el de la literatura y el de las emociones, ¿no? Sobre todo en contextos educativos, sobre todo para las personas que están gestionando y acompañando procesos educativos, ¿no? Porque son esas personas las que van a establecer relación con los niños y con las niñas que tengan delante, ¿no? Y es desde la relación que vamos a educar, desde la persona que soy, desde mis aprendizajes emocionales, y es desde ahí donde vamos a establecer un vínculo, ¿no? Y desde donde vamos a escoger un libro también, desde todo lo que he aprendido, ¿no? Entonces es como, me parece un tema apasionante, por la experiencia laboral que yo tengo en este camino también, es como siempre es fértil, siempre pasan cosas buenas, siempre pasan cosas que son para bien, aunque a veces sean dolorosas o difíciles de mirar, pero siempre son para bien, ¿no? Entonces, como muy agradecida y muy contenta de poder compartir con todos vosotros este espacio y este tema. Muchas gracias, Eva. Estrella, ¿quieres presentarte también a ti misma? Así también los alumnos te vean, porque creo que hasta ahora no han tenido todavía el placer. Eva, no sé si tienes al micro encendido. Es que no se te oye. Sí. Ah, ¿Me oís ¿quieres ahora? presentar? ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Buenas tardes a todos y a todas. Os saludo desde Córdoba y sobre todo agradecer a la universidad y al festival que os hayáis acordado de nosotros, porque entre tantas editoriales y tantas publicaciones, la verdad es que es un honor para nosotros. Nada, el tema nos apasiona, nuestro catálogo se caracteriza quizá por ser controvertido, a veces irreverente, así que espero que a través de este simposio también aprender yo también algo más sobre las emociones y también sobre vuestro punto de vista. No dudéis en preguntar, al final. Tiene toda la razón, Estrella, no os he recordado. Podéis intervenir, tenéis el chat a la vuestra disposición o al final tenemos un momento de palabra abierta para que podáis preguntar lo que queréis. Estrella, me gustaría dirigirme directamente a ti con una pregunta. Sabemos que la LIG, la literatura infantil y juvenil, la LIG nace desde esta idea de enseñar a los niños. Pero ahora, ¿tú crees que debe implicar aprendizajes? ¿Debe tener soluciones éticas para sus lectores? ¿Los personajes o protagonistas deben ser modelos, deben ser ejemplares? ¿Tienen que tener un final feliz? O digamos de otro modo, ¿podemos concebir libros con malvados, con malos, que además se quedan con un palmo de narices? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Sí. Primero tengo que acotar el campo. No todo, tenemos que tener en cuenta que la literatura infantil y juvenil, bueno, yo a día de hoy ya nadie duda de que existe, pero tenemos que tener en cuenta que no todo lo que se publica para niños y para niñas es literatura infantil. Entonces, a partir de ese momento, evidentemente, es cierto que la literatura infantil y juvenil, si por algo se caracteriza, es por la diversidad de materiales que alberga, tanto en géneros, en temas, en formatos. Partiendo de aquí, reflexionamos un poco acerca de lo que ha sido y el origen y cómo nació la literatura infantil y nos damos cuenta de que la literatura infantil comenzó siendo una literatura de apropiación de tradición oral, de obras moralizantes, estamos hablando de las fábulas de Esopo, estamos hablando de las Mil y una noches, es decir, obras que se escribieron con una intención educativa, con una intención de formación, y principalmente en el siglo XVIII-XIX la literatura infantil y juvenil era una literatura con un carácter instructivo, ¿no?
¿Qué pasa entonces? Pues que la literatura infantil y juvenil responde al modelo de infancia que hay en cada momento. Entonces, lo que tendríamos que plantearnos un poco, y esta es una pregunta que lanzo yo, es ¿qué modelo de infancia tenemos actualmente para que aparezcan este tipo de libros? Si los malos pueden vencer, pueden salirse con la suya, ¿no? Yo creo que lo más importante, lo que realmente tenemos que exigir a la literatura infantil es eso, es un compromiso estético con la expresión verbal, en primer lugar. Es decir, la belleza es que sea un arte, una ruptura con los procesos cognitivos, tener en cuenta que el lector de la literatura infantil es un lector en formación, tener en cuenta sus intereses, una serie de rasgos que se diferencia de la literatura para adultos. Pero también tenemos que tener en cuenta de que parte de este encanto de la literatura es su plurisignificalidad, ¿no? De el utilizar un lenguaje simbólico, proponer juegos y demás, ¿no? Pero desde luego no podemos olvidarnos nunca que en el origen está ese considerar al niño como una persona en formación. Entonces, podemos romper una lanza a favor de los libros que proponen soluciones éticas. Sí, ¿por qué no? Pero depende cómo, ¿no? Cómo se hace. Si esa es si ese es su primer objetivo, si esa es su primera funcionalidad, ya no es literatura infantil y juvenil, ¿no? Esto principalmente. Luego, otra de las características también es que estos libros tienen que favorecer el gusto a la lectura y no siempre esos libros éticos lo consiguen. Podría seguir, pero voy a dejar. Muy interesante. Eva, Estrella justamente habló de los cuentos, los cuentos, al lenguaje simbólico de ellos. ¿Qué te parece a tú? ¿Tienen que tener un final feliz? ¿Siempre tienen un final feliz? ¿Son útiles los cuentos también hoy en día? Yo hablaría horas durante esto, así que tendréis que acordarme o marcarme límites porque es verdad que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Como Estrella hablaba también de los inicios de la literatura infantil y juvenil impresa. A mí me gustaría remontarme aún un poco más atrás, ¿no? Que es a la literatura oral. La literatura oral que se hablaba, que se contaba, ¿no? Para adultos, entre adultos, después de días de trabajo y donde se proyectaban todas las necesidades del alma humana, ¿no? Como muchos autores han descrito, ¿no? Como que los cuentos tradicionales recogen todo eso que encarnamos como humanos, ¿no? Y lo que encarnamos como humanos no siempre es ético, no siempre es correcto, no siempre es bonito, a veces es salvaje, a veces es vergonzoso, a veces es injusto y también forma parte de lo que somos, también somos todo eso, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, sobre todo los Grimm también, cuando comenzaron a recoger por escrito sus historias, tenían una intención moralizante, pero a mí me gusta recordar que esos cuentos vienen todavía de una tradición mucho más antigua y que habla con mucha más honestidad humanos, ¿no? No siempre somos políticamente ni emocionalmente correctos, afortunadamente. Después también, Estrella también me gusta mucho porque ha delimitado como el concepto de infancia, ¿no? Como que entendemos por infancia y que en cada época lo hemos entendido de una manera diferente, ¿no? Voy a citar a Gabriela Montes más de una vez seguramente esta tarde, ¿no? Y ella habla de la infancia como un periodo biológico o un estadio determinado culturalmente. Eso es, ¿no? Yo creo que a día de hoy sabemos que los niños tienen muchas más capacidades de las que hemos creído durante muchos años atrás, ¿no? Y creo que en esta charla hay muchos estudiantes de educación infantil y me parece como muy relevante que hay pocas cosas que podamos enseñarles en el sentido humano. Simplemente acompañar, fertilizar, fortalecer, posibilitar, también a través de la literatura, también a través de eso, ¿no? Pero no es un vaso vacío que llevamos llenar, ¿no? Que hay que llenar, sino que es simplemente un crecimiento que se debe permitir, que se debe fortalecer y acompañar, ¿no? Y hay pocos libros realmente, cuando hablamos de educación emocional, para mí está como debajo la idea de que educar significa como meter en verea, ¿no? Como acompañar al niño a lo que yo creo que es correcto, ¿no?
Y muchas veces no es así, porque los educadores también tenemos nuestros propios límites emocionales, ¿no? Entonces, como, bueno, acompañar lo que está ocurriendo delante, ¿no? Más que lo que yo creo que es lo correcto, ¿no? Porque muchas veces acompañamos a los niños emocionalmente desde nuestras limitaciones. Como yo tengo dificultades con la tristeza, pues entonces no voy a hablar de cosas tristes, o cuando un niño esté triste le voy a sacar rápidamente de ahí. Y también le voy a robar la oportunidad de no poder elaborar esa tristeza ni poder aprender, ¿no? Entonces seguramente voy a escoger un cuento que hable de cómo transformar esa tristeza en otro color para que sea algo más bonito o más aceptable políticamente, ¿no? Pero no le voy a permitir crecer emocionalmente, ¿no? Yo creo que ahí hay que poner mucha atención, sobre todo en cuáles son mis límites emocionales como educadora, ¿no? Y olvidé la pregunta, Caro, lo siento. La pregunta que dices. No, ya vas. Muy interesante lo que dices. Justamente me hace preguntar, nos dices lo que no hacer, no evitar libros tristes porque son tristes, pero entonces, ¿qué debe hacer un educador? Y tenemos aquí mucho público que son futuros maestros o maestros activos. Igual tienes alguna recomendación que deben hacer en este acompañamiento emocional con y a través de la literatura. Mira, para mí hay como un ejercicio primerísimo y que es el punto cero también, el punto de partida, que es como mirar dónde estoy yo como educadora. Desde qué lugar honesto parto yo para acompañar emocionalmente. Y eso va a tener mucho que ver con los libros que yo escoja como educadora, ¿no? Si yo soy una persona que no me permito la rabia, por ejemplo, pues seguramente voy a escoger libros que transformen la rabia en cosas más bonitas. Pero eso no significa que yo le haga un favor al niño, simplemente pues que le eduque o le enseñe que de alguna manera la rabia es algo negativo, ¿no? Entonces voy a escoger libros de estos buenistas que hablen de lo bien que es estar alegre, de lo bueno que es colaborar, pero ahí también qué pasa con la rivalidad, por ejemplo, qué pasa con los celos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estoy triste y necesito estar triste? ¿Qué pasa con lo que consideramos negativo, entre muchas, muchas comillas? ¿Qué pasa con todo eso, no? Entonces yo creo que el punto de partida básico para escoger un título de literatura para mí sería ¿dónde estoy yo? ¿Hasta dónde voy a poder acompañar? ¿No? Y hacerme esa pregunta de manera honesta, ¿no? ¿Cuáles son mis propios recursos emocionales para que yo pueda acompañar hasta dónde está mi límite? Bueno, y a partir de ahí puedo acompañar con cierta solvencia, ¿no? Y donde no llego, pues seguramente llegará la vida o llegarán otros profesionales, pero sí ser muy honesta conmigo, ¿no? Y después también como rescatar la idea de que la literatura es arte, no es una lección moral en un álbum ilustrado, es arte, es un arte y el arte interpela de otra manera, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora cogiéramos a Lorca, por ejemplo, o a Picasso, ¿no? O una obra musical de mucha calidad y quitáramos todo lo que nos parece políticamente incorrecto? ¿Qué pasaría? ¿En qué quedaría esa obra de arte, ¿no? ¿Dónde nos llegaría, dónde nos tocaría, ¿no? Y yo creo que la función del arte es esa, es tocarnos, es interpelarnos, ¿no? Es, como dice Gabriela Mistral también, ¿no? Como llevarnos al filo, ¿no? Al filo de lo que es creíble y lo que no es creíble en la realidad, porque hay como dos niveles, ¿no? Ella habla también de como que la lógica del artista, ¿no? La manera de pensar del artista va en el plano de lo poético. Y eso es otro plano, es otro nivel, no es el plano de la realidad. Pero todos necesitamos habitar lo poético, porque somos humanos, no somos animales, entonces necesitamos habitar ese espacio poético, ¿no? Y la muestra es que el arte siempre ha existido desde que existe la humanidad, no hemos podido sobrevivir sin él. Siempre ha habido pinturas rupestres, no siempre ha habido cuentos, siempre ha habido historias, entonces es una necesidad humana que tenemos, ¿no? Elaborar algo más allá de los límites de la realidad. Y yo creo que solo la buena literatura, la literatura que interpela, que implica emocionalmente, nos puede llevar ahí, como decía Estrella, ¿no? Un libro que pretende educar las emociones, que me dice cómo me tengo que sentir, difícilmente me va a implicar emocionalmente, difícilmente me va a emocionar, porque quiere enseñarme, ¿no? Entonces, Estrella, Eva nos ha explicado, ¿no?, la necesidad poética que debe tener la literatura, esta implicación del lector que debe requerir. Pero a la vez, los dos habéis hablado de libros que yo creo que ahora mismo se publican muchísimo y que se encuentran mucho en las escuelas, que puede que más que este versante poética o esta implicación del lector, son más anominaciones de diferentes emociones o muy explícitos en su contenido. Entonces, yo me pregunto, y me gustaría saber qué opinas tú al respecto, ¿por qué crees que han tenido tanto éxito? ¿Por qué se publican actualmente tantos libros en esta línea? Sí. ¿Me vas a permitir
que responda, antes de responder a esa pregunta, aporte algo más a lo que le has preguntado a Eva, que creo que es muy importante. Sí, es que evidentemente. además si no voy a poder seguir. Mira, estabas hablando de qué forma un adulto, un mediador, un padre, un maestro puede acompañar el aprendizaje emocional del niño, ¿no? Hay una cosa que se nos olvida y es la lectura, es decir, ese momento, la lectura en voz alta, la lectura, no darle un libro al niño, sino crear ese momento íntimo, ese momento de atención, ese compartir, ese intercambiar opiniones, comentar hechos que te sorprenden en la historia, esa ternura, eso es aprendizaje emocional. Y eso es lo que realmente construye ese deseo de leer. Y una buena historia, una buena historia. También tenemos que tener en cuenta que lo que les pasa, lo que nos pasa, es que tenemos que seleccionar los libros intentando evitar nuestros propios preconceptos, ¿sabes? Lo que decía Eva. Y para ello hay que tener también a estar atento a los gustos del niño, despertar su curiosidad, hacer una selección de historias que a ti te emocionen, porque las emociones las debe proporcionar el libro. Eso no se nos puede olvidar nunca. Entonces, dicho esto, quería dejar claro que no hay ningún aprendizaje emocional en ningún libro de autoayuda funcional de las emociones que sirva para nada si no hay un contacto con el adulto, con un contacto humano. Olvídate, porque solo aprendemos lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que vivimos, ¿no? A partir de ese momento, ¿por qué entonces están tan de moda? ¿Por qué hay tantas publicaciones de este tipo? ¿Y por qué han tenido tanto éxito? Pues yo creo que tampoco tenemos que olvidarnos de que el libro, además de un bien cultural, como hemos dicho al principio, es un objeto de consumo. Entonces, hay hábitos de lectura, hay, como diría, gustos estéticos en una época determinada, impacto de nuevas tecnologías, todo eso influye. Todo eso influye. Pero yo creo que en cierto modo también hay una generación de padres, en las que me incluyo quizá, ¿no? Que no hemos tenido una formación, no hemos hablado de emociones con nuestros padres o no hemos tenido una formación en ese sentido y quizá haya muchos padres, muchos mediadores, muchos maestros que se sienten más cómodos por miedo a equivocarse, por miedo, necesidad de establecer ciertas consignas claras, pues es más fácil ir a un libro que ya sabes que habla de lo que habla y no hay que interpretar nada, que profundizar en libros más complejos que te exigen una honestidad también, ¿no? Y un tiempo y una reflexión. Yo creo que en parte es un poco todo eso. En parte es un... Muchas gracias. Sí, Eva, ¿quieres contestar en eso, a ampliarlo? Sí, en sintonía con lo que comenta Estrella, simplemente también como decir que hay una clara voluntad mercantilista también en muchos libros de emociones, ¿no? Como no me parece que haya como una intención de crecimiento emocional, sino que hay lo que huele un poco es como, bueno, pues a una voluntad mercantilista absolutamente lícita en el siglo que vivimos, pero poco más para mí, ¿no? Como un poco más lejos de eso, ¿no? Me parece importante también como poderlo distinguir, ¿no? Ahora se pone de moda una cosa, pues entonces hay 1000 libros que hablan de esa cosa, ¿no? Y parece que todo vale, ¿no? Pero para mí no todo es arte, no todo vale porque no todo interpela, no todo llega, ¿no? Y después también como los educadores, ¿no? Como otra vez defender la humanidad, el proceso de las personas educadoras, ¿no? ¿Dónde vamos a llevar a los niños emocionalmente? ¿Dónde? Pues allá donde nosotros hayamos llegado. No van a conseguir ir mucho más lejos, no vamos a acompañarles más allá si nosotros no hemos hecho ese camino, ¿no? Entonces, también en ese sentido, como animar a todo el mundo a hacer pues ese camino, sobre todo de autoconocimiento, de honestidad con uno mismo, ¿no? Yo trabajo mucho con educadores y muchas veces tienen dificultades en acompañar algunas cosas, o algunos procesos emocionales, ¿no? Porque hay realidades muy duras entre los niños, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues que cada uno pueda mirar hasta dónde puede llevarles, ¿no? Y bueno, ya está. Si no, bueno. Está bien. Entonces, Eva,
Entonces, ¿cuáles son entonces estos libros que pueden transformar, que permiten que nos transforma al niño a través de la reflexión o plantearse cosas éticas o trascendentes, o bien al niño y al adulto, como hemos dicho, ¿no? Porque encuentro muy interesante lo que las dos decís, de que solo podemos llegar con ellos donde hemos llegado nosotros, y si a nosotros nos ha faltado esta lectura conjunta emocional, es difícil transmitirlo. Entonces, ¿qué cuentos nos pueden ayudar para llegar aquí? ¿Qué son las características de lo que encontráis vosotros, un cuento bueno o un cuento que emociona, un cuento, un libro, un álbum ilustrado? Eva, si quieres empezar tú. Estrella decía también como empezar por un libro que te emocione a ti como adulta, ¿no? A mí eso me parece fundamental también, ¿no? Como un libro que a ti te haya llegado, porque desde ahí seguramente lo vas a transmitir desde un lugar donde vale la pena, donde estás diciendo desde algún otro lugar que no es solo racional, que eso vale la pena, ¿no? Yo creo que también, un poco y estirando el hilo de la pregunta anterior, ¿no? Muchos cuentos para trabajar emociones las trabajan o las acompañan o las transitan únicamente desde aquí, únicamente desde la cabeza y desde un planteamiento lógico y lineal, ¿no? Sobre todo de convertirlas en algo más bonito, especialmente cuando son negativas, ¿no? Entre muchas comillas otra vez, ¿no? Después también diría que es muy importante escuchar o leer el gusto de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Qué es lo que van a disfrutar? ¿No? Porque igual van a disfrutar muchísimo más con un cuento clásico, ¿no? Que a veces es políticamente incorrecto, que resulta que el malo hace cosas que salen de los límites de lo que sería una lógica o una voluntad, ¿no? Que educaríamos en la realidad, pero escuchar cuál es el deleite que tienen los niños, cuál es el disfrute, ¿no? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les mueve cuando escuchamos ese tipo de literatura, ¿no? Y también diría como revisar nuestra historia bibliográfica, ¿no? ¿Cuáles son los cuentos que nos contaban las abuelas, las madres, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento cuando contaban esos cuentos, ¿no? Bueno, se suspendía la realidad, realmente se suspendía la credibilidad, ¿no? Pasaban otras cosas distintas, ¿no? El vínculo era otro, el tiempo era otro. Gabriela Montes dice como se habitan otros territorios, con otros vínculos y otras reglas, ¿no? Bueno, pues como también tirar de ahí, tirar de esa información, ¿no? Porque desde ese lugar de placer es donde lo vamos a compartir. Estrella, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué libros y qué de los libros puede transformar a un niño o a un adulto que lo lee? Yo creo, Caroline, que lo importante no es transformar a un niño, ni hacerle reflexionar, ni hacerle plantearse cosas éticas ni trascendentales. Lo que tenemos que intentar es que ese niño sea libre. Eso es lo más importante. Para mí es lo más importante. Entonces, para que ese niño sea libre, tenemos que elegir o tenemos que ofrecerle una variedad de cuentos, de historias, de libros, de literatura infantil, en los que, en primer lugar, haya una buena historia que favorezca su pensamiento crítico, ¿no? Otro, en un momento dado, incluso que presente cierto inconformismo, ¿por qué no? Un prever, por ejemplo. Más cosas, pues que haya ironía, ¿por qué no también? ¿Por qué eliminar la ironía de los cuentos infantiles? Incluso sátira inteligente, Edgar. Entonces, son muchas cosas las que se puede pedir a un libro para que realmente haga al lector libre, ¿no? Y yo creo que esas son las más importantes. Un poder de atracción de una buena historia, la riqueza simbólica, un lenguaje que mejore su competencia lingüística, con lo cual podrá expresarse mejor y expresar sus ideas. Y básicamente es eso. Ahora que dices eso, Estrella, de no transformar, sino de dejarle la libertad al niño, me recuerda a una frase que Eva escribe en su libro Sota la pell del llop, que dice que las emociones al adulto los debe de entender, pero al niño las debe vivir, no es él que los tiene que entender. ¿Nos podías un poco explicar esta frase, Eva, aquí a todos? Mira, justo cuando Estrella hablaba de la libertad de los niños y tal,
encontré hace un ratito una definición de Martín Garzo sobre la literatura que me gustaría compartirla y creo que responde muy bien a esta pregunta, ¿no? Dice, no creo que pueda haber una mejor y más sencilla explicación de lo que es literatura y de por qué es importante que siga existiendo, para recuperar la capacidad de sentir, es decir, para devolvernos más allá de nuestras miserias y renuncias cotidianas, esa mirada que nos permite ver las cosas como si estuvieran coronadas por pequeñas llamas y tuviéramos que detenerlos a contemplarlas. Es como que la literatura existe para eso, para realmente hacernos sentir cosas que a veces no podemos ni plantearnos sentir o que no sabemos ni que podemos sentir, ¿no? Yo creo que eso es importante también, ¿no? Recuérdame, Caro, la pregunta, me he vuelto a perder. Es que tengo, Sí. siempre me va la cabeza muy rápido. Sí, tú decías en tu libro que al adulto debe Sí. entender las Sí. emociones. Sí. Sí, y que el niño debe vivirlas, ¿no? Yo creo que en todo el trabajo emocional, en el acompañamiento emocional, hay un proceso cognitivo, hay un proceso de maduración cognitiva que viene con los años, que no se puede dar en la infancia porque cognitivamente no están preparados, porque el mueble cognitivo es todavía más inmaduro, ¿no? En cambio, es como tienen toda la libertad, están mucho más conectados que nosotros con su cuerpo, con su instinto, con su mundo emocional, con su rabia, con su autenticidad, ¿no? Y es como que a partir de ahí puedan crecer, pero no crecer solo desde la cabeza, ¿no? Como muchas veces pasa en muchas prácticas de educación emocional, ¿no? Que al final acaban resolviéndose como identificar emociones, clasificarlas, ver cuáles son buenas, cuáles son malas, cómo podemos transformar las malas en buenas. Y el trabajo cognitivo me parece que no es el único trabajo. Hay un trabajo más abajo de la cabeza muchísimo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo cognitivo, nos corresponde más a nosotros, pero los niños tienen derecho a ser inconscientes, ¿no? Y a vivir las emociones de manera mucho más libre, ¿no? Mariona, perdona. No, perfecto. Es que justamente quería estirar este hilo porque yo creo que muy elegantemente también estamos como apartándonos de un tipo de libro, así, este libro de emociones que está en auge, ¿no? En el mundo editorial, y creo que igual damos por hecho que muchos de los asistentes conocen este fenómeno, y por eso me gustaría también preguntar un poco al hilo de lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Que hemos preguntado qué tipo de libro es interesante, ¿no? Fomentar, y ahora os pregunto al revés, a raíz del tema que estamos tratando, qué tipo de libro, ¿no? Tendríamos que tratar de evitar, aunque sea con la mejor de las intenciones, ¿no? Para que los niños sean libres, ¿no? Para que se emocionen con la literatura. Hago la pregunta en negativo, digamos, también se aceptan títulos descartables, aunque no hace falta, puede ser una respuesta genérica. ¿Es para mí o es para Eva? La que quiera, no. Bueno, yo no le negaría ningún libro a un niño. Es decir, si el niño va a la biblioteca y coge un libro, aunque sea, y no voy a dar títulos, yo no se lo quito de las manos. Es decir, pero si soy yo la que tengo que elegir o, por ejemplo, además yo siempre soy de la opinión de que hay que darle de todo. Revistas, y los libros tienen que estar por todos sitios, en el cuarto de baño, en la cocina, en la habitación, en el dormitorio, no tienen que estar en las estanterías. Es decir, los libros forman parte de la vida y el mundo está lleno de cosas buenas, cosas malas, cosas que son ellos los que tienen que juzgar, pero una forma de aprender a juzgar es tener donde elegir, ¿no? Tener variedad de estímulos. Entonces, en realidad no. Lo que sí es trataría de elegir libros que, como decía Astrid Lindgren, guiñan al adulto por encima del niño. Es decir, un libro que se llama Literatura Infantil y Juvenil y que en realidad está hablándole al adulto para que le hable al niño, para que, ¿sabes? Que en realidad no ha tenido en cuenta ni la formación de ese niño, ni los intereses, ni los gustos, ni si el libro es creativo, es original, es interesante, no sé, con toda la buena voluntad, ¿eh? Entonces, yo creo que, bueno, hay que saber dónde están, y además los libros se tienen que llamar por su nombre. Una cosa es literatura, otra cosa es autoayuda, otra cosa es poesía, otra cosa es teatro, otra cosa es
un libro álbum, otra cosa. Es decir, dentro de la literatura infantil y juvenil, del paraguas de la literatura infantil y juvenil, alberga muchísimas cosas y no hay unas mejores que otras. Es lo que el niño necesita según su formación, según sus millones de variantes, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Que se tienen que llamar a las cosas por su nombre. Esto es un libro funcional, esto es literatura, esto es otra cosa. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 totalmente. Yo tampoco soy muy partidaria de las prohibiciones de libros, aunque sí como que haya una buena diversidad en cuanto a la calidad del libro, ¿no? Yo sí que propondría libros de mucha calidad que permitan pensar y que luego él con el tiempo, el niño o la niña con el tiempo pueda haber desarrollado su espíritu crítico para decidir qué es lo que quiere leer, ¿no? Yo diría que sí, como maestra, al menos cuando he estado en la escuela, he estado muchos años en la escuela. Lo que me ha ayudado a escoger o a hacer una buena selección es algo que yo no me sienta enseñada, que no me sienta como con una lección moral en un formato de álbum ilustrado, ¿no? A mí lo que me ha interpelado siempre, lo que me ha dado más ganas de compartir con los niños y con las niñas es algo que me lleva pues un poco más lejos que esa lección moral, ¿no? Hablando de que os lleva más lejos, ¿qué es lo que os hace emocionar de un buen libro? ¿O tenéis algunos libros que queréis compartir con nosotros? Estrella, ¿quieres empezar tú? ¿Qué te hace emocionar de un libro? A mí, lo primero que me tiene que producir un libro es placer. Es decir, la lectura tiene que ser un placer, tiene que divertirme, tiene que hacerme sentir más lista, más sabia, tiene que poner palabras en mi boca que ni siquiera yo intuía darle palabras a mis pensamientos, tiene que inspirarme, provocarme, no sé, a mí me gusta eso, que me emocione, ¿no? Eso es lo que le pido a un libro. Luego, yo había eso lo que quieres que te enseñe alguno de los libros sobre emociones. Sí, compártelas. Sí, 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 por favor. Antes decíamos hay algo que sí tenemos que tener en cuenta y es que un libro de alguna manera tiene, quizá no explícitamente, pero los valores que debe transmitir deben ser valores positivos, ¿no? Valores que hagan crecer de alguna manera, que proporcionen ideales, información e ideas para hacer un mundo o una persona mejor. Eso es tan obvio y tan básico que a veces hasta resulta extraño tener que decirlo, ¿no? Entonces, emociones. ¿De qué emociones estamos hablando? Bueno, pues hay un libro que para mí, cuando me hablaste del tema y demás, fue el primer libro que me vino a la cabeza, que no es un libro de mi editorial, pero es un libro que me acompaña a todos los talleres y a todos lados. Y es este, ¿Cómo es posible? ¿Lo conoces, Eva? Sí. Este libro es fundamental para mí. Es un libro que explica cómo superar un duelo de una pérdida, cualquier pérdida. Y a mí me parece que tiene todos estos elementos que hemos dicho, que es la riqueza simbólica, el humor, la creatividad, la originalidad. Bueno, es un libro que yo recomiendo y en ningún momento, el título es ¿Cómo es posible? Es de Peter Schossoff, no sé si lo he pronunciado bien, y en ningún momento no se escogería como un libro sobre duelo y en ningún momento da ningún tipo de pista, pero es una historia fantástica, una historia lineal de una niña que con esta cara atraviesa un parque y transmite tanta esa expresión de tristeza, de soledad, ahí cada uno que interprete lo que ve en el rostro de la niña, que provoca a su alrededor como un imán, ¿no? Entonces hay una serie de personajes que empiezan a seguirla porque se sienten atraídos por algo, una emoción, algo que perciben de ella, pero no sabrían decir qué es. Y así, poco a poco, van descubriendo. No os voy a contar más, pero
Un libro fantástico sobre, por ejemplo, el duelo. Otro libro que no es de mi editorial, pero que también siempre utilizo en mis talleres y que además me parece fascinante, es este. Os estoy sacando libros obvios, es decir, porque cualquier libro tratas con una buena historia puede tratar de emociones. Este habla, es la historia de una niña, el título es de Shaun Tan, El árbol rojo, de Bárbara Fiore, y es un libro que a nivel gráfico, tanto a nivel gráfico como en todos los sentidos, ¿no? Es un libro maravilloso. Es un libro que en realidad es como una especie de poema, como una letanía, ¿no? Utiliza la metáfora, utiliza imágenes maravillosas y no habla específicamente de ninguna emoción, pero todo el mundo sabe de lo que está hablando. Y yo no os lo voy a decir, porque para mí sí está hablando de una cosa, pero a lo mejor para vosotros está hablando de algo diferente. Y eso es lo interesante. Lo que sí es cierto es que tú no puedes dejar de pasar las páginas y hacerte cuestiones, hacerte preguntas, de sentir cosas, de interpretar los colores, de interpretar el rostro de la niña, de interpretar cómo va influyendo en todo lo que acontece a su alrededor. Y eso es lo que es la vida, lo que es la emoción. Es una energía que transforma todo a tu alrededor y ahí está presente en los libros. Luego, Estrella, sí. Estrellas, déjame solo una frase con el libro El árbol rojo, yo lo tengo en catalán, El árbol vermell, y es como también de cara a la infancia me parece que transmite un mensaje muy importante, ¿no? Que siempre, siempre hay espacio para la esperanza, siempre hay espacio para la alegría. Y creo que eso con los niños siempre debemos tenerlo presente, ¿no? Como que pase lo que pase, siempre hay un árbol rojo ahí, ¿no? Siempre hay espacio para la esperanza, ¿no? Era eso solo. No te oigamos. Ahora no te oímos, Estrella. Se me olvida. ¿Ahora? Ujú. Sí. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el curso, Caroline, que preguntábamos, ¿los finales siempre tienen que ser felices en la literatura infantil? Esa es la gran pregunta. No existe tal cosa como la felicidad o la no felicidad. Entre medias hay muchas más cosas, ¿no? Muchas más gamas de emociones y está un final esperanzador, un final positivo, un final abierto, un final múltiple, un final incierto, hay muchos finales, no solo el mundo no se divide en los felices y los tristes, ni mucho menos, ¿no? De nuestro catálogo, yo he seleccionado dos. Uno es Lejos, lejos de casa, también por lo explícito del tema, es un libro que habla de las emociones, porque habla de cuando esos días en los que te sientes pequeña, te sientes fatal, te da la sensación de que en casa todo va mal. Os voy a enseñar una imagen en particular. Días horribles, estresantes, y en el que en realidad lo único que te gustaría es estar lejos, salir corriendo, y entonces tú no puedes, tú tienes los libros si fuera un libro de autoayuda acerca de las emociones, tú ahora tendrías que dar una herramienta a ese lector para que pudiera superar ese momento, porque ese momento hay que superarlo. No se puede estar triste, estresada, pensar que la vida es horrible, que tus padres son horribles, entonces tú tienes que superar eso. Y entonces, a diferencia de este tipo de libros, este tipo de libros no te dicen lo que tienes que hacer. Lo que hace es construir una historia, y es una historia imaginativa, en la que las herramientas las tienes tú dentro de ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, es profundizar en ese sentimiento de ira o de rabia o de alegría y encontrar dentro de ese sentimiento los mismos recursos que te hacen salir, ¿no? Salir o avanzar, o etcétera. Y otro que he elegido es el de Ola Azul. Ola Azul es de Yu Jun Jae. Es un libro que nosotros publicamos hace un par de años y es una historia, lo he elegido porque me parece muy original, porque es la historia de un caballo azul. ¿Cuántos no nos sentimos muchas veces caballos azules, ¿no? Los raritos del momento, o el miedo a ser diferente, o el miedo a
a salirte de aquel entorno, aquella etiqueta que te plasma, ¿no? Y que ni siquiera sabes si la has elegido tú, ¿no? Este niño es muy inquieto, esta niña es muy introvertida o es muy extrovertida y enseguida te están poniendo etiquetas y a lo mejor realmente tú no eres así. Es un libro que a través de una metáfora muy bonita de la historia de este caballo azul plantea cómo todos podemos cambiar lo que piensan, podemos llegar a ser lo que queremos ser y no lo que piensan los demás que somos, ¿no? Así de básico, tampoco. Pero tampoco lo explica, eso es lo que yo interpreto también. Pero el libro también habla de la guerra y de la paz, también habla del afán, del poder, de la necesidad que tenemos los seres humanos de dominar, es decir, habla de millones de cosas, pero sobre todo es una preciosa leyenda sobre un caballo. Entonces, bueno, estos son algunos de los libros que a mí me emocionan. ¿Y por qué? Muchas gracias. Eva, ¿qué te emociona a ti de un libro? A mí siempre que me haga aprender algo también, ¿no? Como yo creo que hay algo muy importante que es el placer de aprender, que también está en el placer de leer, pero el aprendizaje no tiene por qué ser siempre divertido, alegre, ¿no? Hay muchos aprendizajes que piden mucho esfuerzo, pero lo hacemos con muchas ganas, ¿no? Porque hay un cierto placer en eso también, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es que haya placer, cualquier tipo de placer, ¿no? Puede ser un placer más intelectual, un placer emocional porque realmente me interpela y resuena con algo por lo que yo estoy pasando, ¿no? Y también diría como hay algo que me parece importante también, que es que el libro no puede curar, el libro nunca puede curar. Lo que cura es la relación entre las personas y el libro puede llevarnos a ese lugar donde elaborar lo imaginario, donde elaborar las emociones, donde elaborar algunas heridas, ¿no? Pero el libro no tiene propiedades curativas, ¿no? No es una receta, no es una receta que podamos dar, ¿no? Lo digo por lo que comentaba Estrella también de libros que te dicen cómo tienes que pasar por un proceso de duelo o cómo tienes que dejar de sentirte triste, ¿no? Es imposible, nunca va a funcionar así. Nunca vas a contar un cuento y el trauma del niño va a estar resuelto, nunca va a ocurrir así. Entonces un duelo necesita su tiempo, necesita ternura, necesita cercanía, acompañamiento, fuego lento y también, por supuesto, imaginarios, símbolos para poder elaborar todo eso, ¿no? Pero un libro no tiene las propiedades de, no son recetas médicas, ¿no? ¿Alguna obra que quieres compartir con nosotros? ¿Algún libro, algún cuento que crees que se debe conocer o utilizar a la escuela en esta línea? Mira, hay uno fundamental para mí que son las obras de Grimm. Yo diría como que si pudiéramos tener las obras, creo que Juventud las ha editado Juventud las tiene editadas, es un libro verde oliva. Yo probaría con empezar por ahí porque ahí está todo lo que somos, pero en realidad no somos tan diferentes de la madrastra, ni de la bruja, ni del ogro. En realidad, como todos esos personajes que no nos gustan, también están dentro de nosotros, ¿no? Además de las hadas, las princesas, los príncipes y tal, es como que todo eso forma parte de lo que somos, ¿no? Yo diría empezar por ahí, ¿no? Como empezar por explorar qué es lo que tenemos de esos personajes y qué es lo que nos interpela de ellos, ¿no? Y después diría uno especialmente para, bueno, diría para mujeres, pero también para hombres, porque no, para personas es igual, ¿no? Un libro que me enviaron hace poco de una librería, se llama El hombre simiente. El hombre simiente, y es la historia de un pueblo. Los hombres se marchan todos a la guerra, hombres y muchachos y niños se marchan todos a la guerra con las tropas de Napoleón Bonaparte y el pueblo se queda solo lleno de mujeres. Entonces las mujeres dicen, si nos quedamos solas vamos a morir, esta humanidad nuestra va a morir y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces el primer hombre que llegue tiene que ser para todas, ¿no? Y llega un hombre. Y entonces todo lo que pasa, ¿no? Y me parece tan sumamente precioso, tan sumamente humano lo que ocurre y tan honesto y tan sincero lo que ocurre, ¿no? Cuando llega ese hombre, que es un cuento es una historia para adultos, ¿eh? 50 páginas, es muy pequeñito, se lee en una hora, pero es de lo mejorcito que he leído así últimamente, bueno, que realmente me ha producido un placer muy, muy grande.
De acuerdo, muchas gracias. Yo con libros de Grimm, las cuentos de Grimm que dices, me gustaría también recomendar una edición. Lo único que no sé cuál es la editorial, pero es una edición, una edición ilustrada por Nicholas Heidelbach. Yo soy muy fan de este ilustrador y creo que ha sabido darle a los cuentos este toque dual o no, el toque así, bueno, más profundo de verlos, eh, desdisnificarlo, para decirlo así, para sacar este endulzamiento que Disney dejó a las cuentos tradicionales, y yo creo que él las visualiza muy bonito, que no son así justamente, ¿no? Que tienen esta variedad de emociones. Nicholas Heidelbach es mi recomendación aquí para aportar un poquito. Me gustaría también que yo creo que las dos lo habéis dicho de alguna manera, pero volver a insistir porque creo que es un tema muy importante en las emociones. Habéis hablado las dos que un libro os tiene que dar placer y también las dos que os tiene que emocionar. Ahora yo pregunto, ¿un libro triste? ¿Un libro que da rabia? ¿No? Que da emociones pues que consideramos, digamos, negativas, ¿puede dar placer? Silva, Claro, ¿quieres ¿no? empezar Es tú? como, sí, por supuesto que sí. Hay Rodoreda, ¿no? Mercè Rodoreda, por ejemplo, no tiene una literatura alegre, tiene una literatura como muy, muy intimista, con sentimientos realmente de mucha tristeza, de mucho sufrimiento. Y es como es indiscutible que su literatura interpela y que su literatura conecta, ¿no? Con ciertas emociones, por supuesto. No diría que hay un placer en estar triste, pero hay una necesidad en estar triste en algunos momentos de la vida. ¿Cómo vamos a elaborar un duelo si no conectamos con la tristeza? Pues no va a quedar resuelto y entonces la vida nos va a poner en escenarios donde eso se nos va a hacer presente una y otra vez hasta que lo tengamos resuelto, ¿no? Entonces, el placer no es, para mí no es solo la euforia, la alegría, ¿no? Tiene que ver con el bienestar, con un bienestar, y el bienestar a veces pasa por expresar una rabia, por decir que no, por marcar un límite, por decepcionar al otro, por estar triste. Para mí pasa por eso también el bienestar, ¿no? Muchas gracias. Estrella, ¿qué Mm. opinas tú al respecto? Sí, totalmente. Yo creo que si algo nos enseñan los cuentos, los clásicos, los cuentos de tradición oral, es precisamente eso, esa paradoja de los contrarios, donde hay un bueno hay un malo, donde donde hay horror hay felicidad, donde hay una dificultad hay un don, un objeto que te ayuda, o, ¿sabes? Mm. Entonces, es importante que lo aprendamos, que en la vida que no existe, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Y después también, por ejemplo, Estrella, no sé qué piensas, pero los cuentos de mayores, qué placer, ¿no? También como explicar cuentos de miedo en la biblioteca con las luces apagadas, con velas, ¿no? Como seguramente van a pasar miedo y seguramente van a pedir repetir y repetir una y otra vez, ¿no? Sí, sí, o los chistes, los que te hacen reír a carcajadas, el típico libro tonto, de absurdo, tonto me refiero a que dices, ¡ay, tontería!, ¿no? Sino libros de absurdos, libros que te hacen reír y dices, vaya, me lo he pasado súper bien, pero y ya está, ¿no? Eso Y no también son juzgas, no importantes. juzgas que no, sí, sí. Entonces, Mm. sí, forma parte del juego. Perfecto, creo que eso justamente también... Ay, perdón, Mariona, ¿tú querías intervenir? ¿No? No, Creo que yo, es justo... no, solo quería decir que igual en la línea de lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Que un poco el problema igual de esta línea de los libros de emociones es que se está trampizando en el sentido de Donald Trump, ¿no? Que estamos, y en otros libros infantiles igual también, ¿no? Que estamos tendiendo a la literatura de buenos y malos, ¿no? Y de claros y oscuros, así, con unas diferencias muy diáfanas, ¿no? En la que nos situamos en el lado de los buenos y nos prevenimos de los malos, y este quizás es un problema, ¿no? Que debe haber existido siempre y que ahora igual se acentúa en la era en que nos ha tocado vivir, no sé. Mm. Y que eso también es como un camino directo a la infelicidad, al malestar seguro. Cuando pensamos y sentimos y creemos realmente que somos únicamente buenos, es como que no abrazamos una parte nuestra que tiene que ver también con la maldad, con la sombra,
con lo que es injusto, con lo que es incorrecto, que también está dentro de nosotros, ¿no? Y cuando podemos ser conscientes de ella, yo creo que podemos actuar mucho más libremente que si pensamos que solo somos buenos, ¿no? Porque es que no es así. Totalmente de acuerdo. Yo tengo aún muchísimas preguntas, muchas más de las que he enviado antes, pero llevamos ya una hora aquí. Yo creo que antes decíamos con Estrella y Eva que es un tema que nos puede llevar horas y horas de hablar. Es un tema que emociona, que remueva, que espero que os ha producido inquietudes a todos los oyentes que están aquí. Y os quiero dejar un poco de espacio también para preguntar, para compartir vuestras inquietudes. Antes de seguir yo, para garantizar que podéis participar vosotros también. Pues adelante, público. ¿Qué preguntas tenéis? Podéis hacerlo por los dos canales, por la vía escrita o levantando el brazo por esta opción que tenéis debajo, de esta icona de una silueta de brazo alzado. Bueno, yo sigo si no con alguna pregunta más, que sabéis que en cualquier momento podéis preguntar para el chat o levantando la mano tenéis la posibilidad aquí de aprovechar que están nuestras dos invitadas que bueno, saben muchísimo al respecto del tema, que nos pueden ayudar mucho. Mira, tenemos muchas gracias. Raquel dice que Eva... Uy, ya se me ha ido. Se fue. Al tener abierto Eva ha mencionado que elegiremos los libros en función de nuestras limitaciones emocionales y que para no caer en ello, una forma de solucionarlo es trabajar esos límites. ¿Qué herramientas podríamos usar para conseguirlo? Yo creo que del autoconocimiento cada uno encuentra su mejor manera también. A mí no me atrevería a decir cuál es la mejor vía, pero simplemente como denominador común e importante que siempre estemos en contacto con lo que nos está pasando, ¿no? Que siempre estemos en contacto con nosotras y con nosotros, ¿no? Por ejemplo, puedo darme cuenta de que cuando llevo una época de mucho estrés, pues se me carga, por ejemplo, esta zona del cuello, ¿no? O que cuando llegan las evaluaciones o no sé qué momento del año o del curso, tengo ansiedad en el diafragma o aquí en la boca del estómago porque no respiro bien, ¿no? Pues entonces, ¿qué puedo hacer para respirar mejor, ¿no? Y a partir de ahí ver qué es lo que me está pasando, ¿no? Cuando un niño tiene una reacción emocional delante mío y eso me genera mucha rabia o ganas de pararlo, ¿qué me está moviendo a mí eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y por qué a mi compañera le pasan cosas distintas, ¿no? Entonces diría como mantenerte siempre en contacto contigo y a partir de ahí el mejor camino que encuentres, ¿no? Hay millones de cursos, millones de terapias, a lo que resulte realmente más cómodo, a través del cuerpo, a través del baile, a través de la terapia, a través de, bueno, el camino que para ti sea un camino con sentido, ¿no? Pero siempre y cuando te lleve a ti, a estar contigo, ¿no? Tenim també un comentari que diu: jo més que una pregunta sempre em trobo amb el debat dels llibres i els personatges tradicionals. No sé si fa esment a aquests debats que vam tenir, que tuvimos el año pasado, ¿no? De algunas bibliotecas escolares que decidieron hacer una selección así de libros. El debate está, yo no lo digo así por el público en general, no sé si voy bien, la persona que ha sugerido el tema puede corregirme, ¿no? Que si alguna biblioteca escolar que hizo una revisión de sus libros desde la perspectiva de género y sacó de su catálogo o como mínimo de los estantes para los más pequeños los libros en que había modelos en que la mujer era sumisa, no tenía voz propia, etcétera. No sé si va por aquí. La pregunta es qué hacemos con estos libros que eran tradicionales, que tienen
un gran interés, pero que por otro lado, ¿no? Nos dan unos modelos que estamos tratando de combatir. Yo creo que hay que discutirlos, hay que ponerlos sobre la mesa, hay que hablarlos, hay que plantearse transformar los cuentos de los que estamos hablando, de personajes tradicionales, los cuentos clásicos, los cuentos de tradición oral, han pasado de generación a generación. Si algo tienen es que se han ido transformando, son flexibles, se pueden transformar, es decir, tú puedes leer muchas versiones de La Caperucita hoy día, o de Patito Feo, o de La Sirenita, o de La Casita de Chocolate. Yo creo que lo importante es discutirlos, lo importante es, pero no dejar de leerlos, por ejemplo, o censurarlos, o quitarle fragmentos, o cambiar el final. Que tú puedes cambiar el final, claro que puedes cambiar el final, sobre todo si lo estás narrando oralmente, puedes hacer lo que quieras con ese cuento, porque está ahí para eso. Pero yo creo que siempre hay que ofrecer, hay mucho para ofrecer, ¿no? Y lo importante es discutirlo. Me gusta más así, yo hubiese preferido que acabaran, no sé, los cuentos están ahí para eso, ¿no? Son cuentos que nos inquieren, nos hacen preguntas, ¿no? Diría que o sea, la lectura sexista de los cuentos tradicionales me parece un poco limitante en algunas ocasiones. Es como que yo creo que hay que hablar de sexismo, hay que hablar de la sociedad heteropatriarcal en la que estamos viviendo porque es una realidad y es necesario hablar y hacer trabajo en ese sentido. Pero no sé si limitaría al debate sexista los roles en los cuentos tradicionales, porque hay muchas mujeres que son malas, que son vengativas, hay muchos hombres que son bueno, que no saben lo que hacer, que se dejan guiar, que no tienen ni idea, que están perdidos, ¿no? Entonces es como que en el libro hay un capítulo dedicado al sexismo de los cuentos tradicionales, ¿no? Para mí como que hablan de arquetipos, no hablan de estereotipos como Disney sí que hace, por ejemplo, ¿no? Con el tema de las princesas, con un físico concreto, ¿no? Con unas actitudes y unos atributos emocionales concretos, ¿no? Para mí los cuentos tradicionales tienen arquetipos, ¿no? Y el arquetipo materno, por ejemplo, está encarnado por la madre y por la madrastra, que está dentro de lo que somos las mujeres también, o las mujeres madres, ¿no? Es como somos la madre angelical que es tan buena que muere, da su vida por su hijo. Muchos cuentos clásicos, a la quinta línea la madre ya está muerta porque ha muerto dando al niño, ¿no? Dando luz al niño, ¿no? Y después viene otra que es el otro polo, la otra polaridad, que es la madrastra. Pero entre ellas dos estamos las madres normales, las madres humanas estamos ahí también, ¿no? Entre ellas dos, ¿no? Entonces diría, hay que hablar de todo eso, de esos roles, pero no sé si yo no inscribiría los roles de los cuentos clásicos en un debate sexista, porque para mí es eso, es como todos somos esa princesa que necesita ser rescatada, todos, mujeres y hombres, y todos también somos el príncipe que puede rescatarla, mujeres y hombres, ¿no? También hay mujeres rescatadoras en los cuentos tradicionales, ¿no? Entonces no lo reduciría únicamente a eso, ¿no? Es importante esa diferenciación que dices de arquetipo y estereotipo. Los libros de emociones como tal están llenos de estereotipos, de hecho. Sí. Tenemos que aprender como lectores también y como mediadores, aprender a diferenciar las dos cosas. Sí. Añadir, y es una cosa que descubrí a través del curso, de un curso que hice con Estrella, que salía las cuentos tradicionales de Disney y las cuentos tradicionales, ¿no? De la diferencia entre arquetipo y estereotipo, realmente la parte que quitó Disney de los cuentos tradicionales. Yo a través de Estrella descubrí que la Bella Durmiente se quedó embarazada por el príncipe, aún dormida, y que se despertó al parto de su hijo. Cuando descubrí esta versión de la Bella Durmiente italiana, por cierto, me encantó. Es un poco también conocer cuáles son las raíces de la literatura, cuáles son los cuentos tradicionales, digamos, originales, porque claro, original tampoco lo sabemos, como eran de compartición oral, pero bueno. Y además en la versión creo que es de Basile, esa versión es como que el príncipe deja embarazada a la Bella Durmiente y se va a su casa con su mujer, vuelve al palacio con su mujer y tal.
Pero claro, entonces como ella se despierta y tal, empieza a tener muchos problemas con las dos mujeres, ¿no? Y está la mujer que está como muy celosa y es muy agresiva y tal, y la princesa que es un encanto, ¿no? Entonces también como mujeres, ¿no hemos estado ahí alguna vez en nuestra vida? ¿No? Entre el blanco y el negro, ¿no hemos estado en esa gama de grises también más de una vez? ¿No? Pues es como poder reconocer que también somos eso, ¿no? También somos parte de eso. Y no os perdáis el verdadero final de La Bella Durmiente de Ana María Matú, porque es la abuela, cuando entra la abuela en la historia ya no tiene desperdicio. Eso es lo que hay que hacer. Ogra. Ogra. Totalmente de acuerdo. Tenemos más preguntas, me alegro porque realmente está animándose eso. Tenemos poco tiempo porque la estrella un poco tiene que irse, que nos ha dado, bueno, tiene otra presentación justo después de esta. La Chenia nos pregunta cómo podemos conseguir que un niño encuentre el gusto por la lectura si después de probar diferentes técnicas y temáticas no conseguimos que se enganche a los libros. Aquí tenéis una recomendación, sí. Estrella, ¿quieres empezar? Sí, por si me tengo que ir. A ver, ese dilema lo hemos tenido todos, ¿eh? Porque ya sabéis que en casa del herrero, cuchillo de palo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que lo importante es, desde luego, me hace gracia lo que dice de utilizar diferentes técnicas y temáticas. Se ve que es una madre o un padre que se lo está tomando completamente en serio como un sistema. Hay que tener libros, eso es básico. Como decía Eva al principio, libros de calidad, libros de diferentes temáticas. Hay que, si te puede ver leyendo, es muy difícil que no acabe leyendo, eso es así. Y luego también hay que dejarlos, es decir, la lectura es un acto libre, es un acto espontáneo y se llega a través de muchos caminos y no siempre a través del libro, ¿eh? Es decir, a la lectura se puede llegar a través del humor, se puede llegar a través de una afición, se puede llegar a través de las películas, del cine, se puede llegar a la lectura de muchísimas formas. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hija, que el primer libro que leyó fue directamente Las leyendas de Becker, sin pasar ni por Blancanieves, ni por Pipi Calzas Largas, ni por ningún otro. Y de ahí a Oscar Wilde. Entonces, fenómeno, pero hasta que llegó ahí yo estaba completamente traumatizada, porque solo leía adivinanzas, y espero que no me esté oyendo. Pero primero tenemos que relajarnos, ser honestos si nosotros somos verdaderamente lectores, y si estamos dando ejemplo en estos casos es bastante fructuoso. Y luego eso, relajarnos y esperar que la lectura llega a través de muchísimos canales diferentes. También hay que conocer al niño, ¿no? No cada uno, hay un mundo, cada lector es un mundo. Sé que es un tópico, pero es así. Entonces lo que funciona, hay niños que ya nacen con el gen de la lectura y otros que les cuesta más porque a lo mejor su imaginación ya es brutal y el libro se le queda corto, a lo mejor porque no le estamos dando los libros que realmente le estimulan. Hay millones de casos, cada uno es uno diferente. Es un poco, no sé si es muy ortodoxo lo que estoy diciendo, pero así es como yo lo he vivido. Yo únicamente añado que puede que haya niños o niñas que no les guste leer, pero a todos les gusta escuchar historias. Y es como que podamos leerles nosotros en voz alta con intención, con el tono. Sí, sí, sí. Y después también que como despenalizar un poco, ¿no? Como no es un pecado que no te guste leer, no pasa nada. Ya te leo yo en voz alta, ¿no? Yo como maestro también intentaba no poner mucho peso en que a mí me encanta leer y hay muchos niños que les gusta leer y desde ahí compartimos. Pero si no te gusta, voy a mirarte igual, no te voy a juzgar, no es un pecado, ¿no? Ojalá lo consigamos, pero si no, va a haber otros caminos también, ¿no? Como decía Estrella, de acceso a la cultura, ¿no? Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta, que es la que la Chenia González nos pregunta. ¿En qué momento
¿En qué momento hay que tratar las emociones? ¿Hay que aprovechar algún suceso para introducir algún tema en concreto o como día a día? ¿Qué piensas, Eva? Yo pienso que las emociones son parte intrínseca de la vida, siempre están, siempre están. Entonces es como poder acompañarlas, ¿no? Poder acompañar lo que ocurre, ¿no? Si hay una muerte en un aula, por ejemplo, ha muerto pues un perro de una mascota de algún alumno o ha ocurrido algo peor, ¿no? Es como poder acompañar ese proceso, ¿no? Y de ahí se va a generar aprendizaje. No tanto como para introducir el tema de la muerte, como, bueno, como para intentar meter ahí nuestra falca didáctica, ¿no? No diría que se trate de eso, sino de acompañar, porque la vida ya trae todas las emociones, ¿no? Si acompañamos la vida, acompañamos el aprendizaje emocional y en otros campos también, ¿no? Y no hace falta programar, porque no hace falta programar, ¿no? La educación emocional es como si estás consciente, estás contigo, estás presente, puedes estar con el niño y puedes acompañar lo que pase y ahí se va a generar aprendizaje, sin programar. Estrella, ¿quieres añadir algo? Creo que animo a los maestros a que visiten muchas librerías y muchas bibliotecas, de verdad que sí, que se emocionen, que se dejen llevar y que miren. Bueno, darte las gracias, a todos. Yo me tengo que marchar ahora, ha sido un placer y bueno, ya sabéis dónde estoy, tampoco estoy muy lejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a tú, Estrella, para poder participar aquí, para tener este tiempo, para introducirnos justo antes de una charla que tenías ya ahora mismo. Os invito a participar si queréis. Es una presentación que vamos a hacer en virtual en Casa de América de Cataluña de un libro de Emma Reyes, una autora colombiana que se titula Muñeco de barro y está ilustrado por Karma Soleil. Así que si queréis a las 6:30, ¡ay, gracias! Si queréis a las 6:30 presentación estará Karma y estará alguien representante de Colombia, de la literatura colombiana y ahí estaré yo también. Pues un beso y mucha suerte. Que vaya muy bien. Chao. Dale. Eva, ¿te va bien contestar esta última pregunta que nos queda, que nos ha entrado? Sí? Endavant. Imagino que ara podem parlar català, no sé si hi ha cap problema. Ai, sí, no? Clar, perdó. Sí, ara que estava tan a la castellà que ja em domino, no, perfecte. Jo encantada. Llavors, Eva, aquí Yolanda pregunta si, i una mica ja l'has contestat abans, si hi ha alguna forma de fer un projecte a base d'un conte que acompanya els nens i els adults i que els instrueixi. Què penses tu al respecte? I tant, i tant. És com la literatura pot ser inspiradora de moltes coses. Jo crec que si, per exemple, es comparteix una petita novel·la a la classe, parlo més de cicle mitjà o superior, no? Es comparteix una petita novel·la i a partir d'aquí surt un projecte artístic o de transformació de, no sé, d'algun espai, no? de l'escola, per què no? I tant, com si... I a infantil potser té més a veure amb coses més petites i més curtes en el temps, no? Però per què no? I tant, com si això és viure la literatura. Això és viure la literatura realment. Jo recordo una vegada també vaig participar en un club de lectura on quedàvem els divendres a la nit, a un club de literatura infantil i juvenil. I llavors venien els nens i les famílies i llavors fèiem coses que tenien a veure amb el llibre que havíem llegit i portàvem coses per sopar. Cadascú portava un plat i el compartíem, no? Llavors vam llegir La Pipi calces llargues, no? Clar, el sopar d'aquella nit va ser... o sigui, vam menjar xocolata, vam menjar caramels, vam menjar unes crepes que només te les podies menjar si les agafaves al bol, perquè si no les agafaves al bol no les podies menjar. Bueno, tot va ser, però jo us asseguro que no oblidaré mai, com a adulta i com a nena que porto dins, el que vaig viure aquella nit. Bueno, imagineu-vos les cares dels nens, no? Després d'haver llegit el llibre, perquè l'havíem llegit junts, fer aquell sopar, no? Això pot ser un projecte també, per què no, no? També com sortir una mica de l'acadèmic, no? I anar una mica més cap a la vida, cap a l'orgànic, no? I segur que no oblidaran mai el que aprendran amb els llibres. M'ha agradat molt el que deies des de la nena que portem a dins, perquè crec que això és un bon consell que també ha sortit aquí al llarg d'aquesta xerrada, no? De llegir com un nen, de no usar tant la part raonal i entendre-ho, sinó
viure-ho i sentir-ho, i llavors sí connectem amb les emocions. Amb la innocència d'un nen, no? Amb la innocència d'un infant, i tant. Jo no podia estar de posar l'accent en això que deies ara, que has parlat dels clubs de lectura, no? Que potser el pes del treball de les emocions no ha d'estar tant en el llibre, sinó en les converses que genera això que deies, una mica amb aquesta idea que són les relacions, no? La relació. I tant. I a partir d'aquí poder introduir la bona literatura, però també les matemàtiques, també l'amor per les ciències socials, per l'arquitectura, també tot això, no? Però des de la relació. Si no hi ha un vincle emocional és molt difícil que entri. És molt difícil. I a nivell de neurociència també s'està dient molt tot això últimament, no? Si no hi ha un vincle emocional és molt difícil que l'aprenentatge pugui entrar. Doncs, Mariona, si tu no tens cap pregunta més... No, jo agraïm moltíssim. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Això ha estat un plaer participar-hi. Totalment d'acord. També moltes gràcies al públic, als alumnes, als mestres, a les bibliotecàries que han pogut assistir a aquesta sessió. Espero que realment hagi sigut el vostre interès, que us hagi pogut, com a mínim, donar idees de nous llibres, sinó de maneres de llegir-les i de compartir-les. I diré adeu i moltes gràcies per ser-hi a tothom. Fins una altra. Fins aviat. Adeu. Gràcies.